Oi, Aninha. Consegui falar? Não. Essa é a minha quarta fase. Conseguiu ficar de baixo, ficar de baixo. Bom, vamos agora então passar à segunda mesa de abertura desse processo e eu vou chamar para compor a mesa o nosso colega Mariano Gorenstein, que é o editor da revista Caliban e membro da Associação Psicanalítica de Córdoba. E agora vou chamar também o nosso colega aqui do Rio, Joel Birman, professor titular da UFRJ, professor adjunto da UERJ e membro brasileiro de estudos psicanalíticos. E quero aproveitar a ocasião para parabenizá-lo pelo Prêmio Jabuti com seu livro Sujeito na Contemporaneidade. Você conhece o Joel, Mariano? Nós vamos começar então com o Mariano Gorenstein, que vai apresentar o seu texto, em seguida o Joel, e depois, se houver tempo, vai haver um pequeno debate. Buenas noches. Voy a tratar de hablar despacio, así pueden seguirme. Tengo dos sensaciones. A ver, voy a ver, espero, ojalá pueda transmitirles por qué. Por un lado, tengo una sensación de encuentros. Escuchando la mesa anterior, hay un montón de cosas que se unieron. Escuchando hablar a otros de la revista que presentamos, se produjeron dentro mío muchos encuentros que voy a tratar como de nombrarlos al menos. Y lo otro, tengo una sensación que quiero contarles como para exculparme desde el inicio, de que yo no entiendo todo lo que se habla. Estoy como en cierta extranjería, ¿sí? Por ahí se me pasan algunas cosas, puedo seguir como un hilo. Y por otra parte, no es una sensación demasiado incómoda, y la encuentro que es bastante parecida a la posición de un analista escuchando, ¿no? Y incluso escuchando a alguien que habla en el propio idioma. Hay algo de cierta extranjería que me gusta. Quería comentarles eso. Antes que nada, quiero agradecer mucho estar aquí, el evento que han organizado, y agradecerle a SEUMI y a la Sociedad Brasilera de Río de Janeiro y a la Comisión Directiva por este encuentro, y agradecerle a la comisión organizadora, bueno, ya mis colegas le han agradecido, a Vania, a Eloa, a Vivian y a La Pasión de Lucia, y agradecerle a la comisión directiva de FEPAL, y presente aquí a través de Alejandro, que de algún modo, como él decía hace un rato, adoptó un proyecto que venía de antes y que también tiene que ver con encuentros. Agradecerle también a la gente del museo, y en especial a Paulo, que me gustó mucho escuchar, y también tiene que ver con un encuentro. Y yo no sé si él sabe, pero Paulo forma parte de alguna manera del staff de Caliban, del staff oculto de la revista. Porque en el número anterior aparece en un trabajo que nos envió un curador cubano que se llama Gerardo Mosquera, aparece Paulo citado. Y lo que escuchaba me parecía como profundamente psicoanalítico.
Y ahí hay otro encuentro, que también tiene que ver con el hecho de que estemos hablando acá, que tiene que ver con el encuentro con Leopold Nosek, que hoy no está acá, pero es una persona que tiene mucho que ver con la revista. Y Leopold hizo como se dejó llevar por cierta pasión para que haya una revista con peso en FEPAL. Y trabajó mucho para eso. Nos pusimos a trabajar, se hizo un cambio de estatutos y nos pusimos a inventar un nombre, ¿no? Y ahí viene otro encuentro, que es el encuentro entre, por un lado, Calibán, que Seuni hablaba hace un rato del origen de Calibán, y para nosotros encierra como una ironía nombrar esta revista, que a nosotros nos parece como un objeto bello, nombrarlo Calibán, que es un personaje monstruoso, es horrible en la tragedia de Shakespeare. Y lo tomábamos de esa línea que Seuni traía, que era la línea de pensadores latinoamericanos, Fernández Retamar, Hugo Achúcar, que está entrevistado en el número anterior de la revista, que es uruguayo, M.S. Ser también, un poeta de la Martinica, que trabajan como irónicamente la idea de Calibán, porque básicamente se preguntan si Calibán va a ser la representación del indígena que nunca alcanza a hablar bien la lengua de Próspero, que es lo que sucede en La Tempestad de Shakespeare. Calibán siempre balbucea, nunca alcanza a hablar bien el inglés. O va a poder producir conocimiento. A partir de ahí surge la idea de Calibán. Y fue un nombre que fue ganando consenso, entonces avanzó. Por otra parte, en un congreso que hubo en Bogotá, Leo Nosek se acerca y me cuenta la historia de la antropofagia, que también tiene mucho que ver con Pablo, porque, bueno, él lo decía hace un rato, él fue el curador de una bienal donde se trabajó en torno a la antropofagia. Y ahí también hay algo de la extranjería, porque yo no sé si ustedes son conscientes de la extrañeza que tiene la antropofagia fuera de Brasil. Probablemente no en círculos ligados al arte, pero en contextos psicoanalíticos, la antropofagia no es una referencia conocida. Acá yo tengo entendido que es una referencia hasta escolar, ustedes se educan con la referencia antropofágica. Yo he tenido oportunidad de hablar con muchos analistas y ninguno conocía el manifiesto antropofágico, que sin embargo tuvo una inspiración freudiana. Entonces ahí se dio otro encuentro, que es entre el Calibán que habíamos pensado como modelo de la revista y el manifiesto antropofágico y el peso de la antropofagia como modo de apropiarse y de producir conocimiento. Hay otro encuentro que tiene que ver con algo que decía Pablo también, si le entendí bien, ese preso que se había encontrado de algún modo entre Kafka y el psicoanálisis, ¿no? Entre las lecturas de Kafka y el psicoanálisis. Me parece un encuentro porque tiene que ver con algo que yo quería comentarle, y que se une también con lo que decía Demar en relación a la pregunta de Pontalis: ¿cómo se escribe el psicoanálisis? Esa es una pregunta que en la revista nos la hacemos a cada rato, en cada momento, en acto, digamos. ¿En qué lengua se escribe el psicoanálisis? ¿En qué forma se escribe el psicoanálisis? Para que sea psicoanálisis, no se convierta en otra cosa. Y les decía que hay como un encuentro entre Kafka y el psicoanálisis, porque hay un librito que en realidad es un libro crítico hacia el psicoanálisis, que se llama Kafka por una literatura menor, que escribieron Deleuze y Guattari. Y ellos ahí problematizan esta idea de la lengua y la literatura menores. A mí me parecía que había habido como algunas ideas interesantes para pensar el psicoanálisis y en qué lengua se escribe el psicoanálisis.
Yo les voy a leer, para no traicionarlo, sobre todo, un par de párrafos de Deleuze y Guattari, apenas unos párrafos. Pero hay unas características, a ver, para el modelo, digamos, que toman los autores para pensar la lengua menor, es, por ejemplo, el inglés que hablan los negros en Estados Unidos, o lo que se ha escrito desde la literatura irlandesa en lengua inglesa, o, por ejemplo, el alemán en que escribía Kafka, que es un alemán que yo supongo que debe ser bastante parecido al alemán en que escribía Freud. Era el alemán que era la lengua mayor del Imperio Austrohúngaro, pero a la vez era un precipitado de un montón de otros idiomas. Y Deleuze y Guattari piensan que la lengua menor tiene un poderío tremendo para interpelar las lenguas mayores. La lengua menor puede ser incluso una lengua mayor, siempre y cuando se la acentúe, se la trabaje, se la escriba como lengua menor. Y él dice que tiene como estas características, ¿no? Ellos dicen. Dice, por un lado, el lenguaje, hablando de lenguas menores, se ve afectado por un fuerte coeficiente de desterritorialización. Entonces, por un lado, fertilizan a las lenguas mayores y sus ilusiones omniexplicativas. Le dan su apropiado coeficiente de subdesarrollo. Por otro lado, en las lenguas menores todo es político y en ese sentido todo adquiere un valor colectivo. Y por otro lado, como no abundan los maestros en las lenguas menores, a diferencia de las lenguas mayores, hay una gran importancia en los dispositivos colectivos de enunciación. Y dicen de una forma que me parecía linda, dice, aquel que ha tenido la desgracia de nacer en un país de lengua mayor, debería escribir en su lengua como un judío checo escribe en alemán, se refería a Kafka. Escribir como un perro que escarba su hoyo, una rata que hace su madriguera. Para eso hay que encontrar el propio punto de subdesarrollo, la propia jerga, el propio tercer mundo, el propio desierto. Les cuento esto que parece como una digresión, pero tiene mucho que ver con la lengua en la que se escribe y se edita y se publica Caliban. Porque uno podría pensar, bueno, la lengua mayor, el alemán es una lengua mayor, ¿no? Y Freud tenía un manejo del alemán muy dúctil, al menos, bueno, el único premio que le dieron en vida era un premio muy ligado a la literatura y a las humanidades, el premio Goethe. Pero hay algo del alemán de Freud, si uno lo piensa desde Kafka, que tenía esta inflexión, este acento de extranjería, sin el cual el psicoanálisis probablemente no hubiera existido. En general, los pioneros del psicoanálisis siempre han tenido algo que ver con la extranjería. El alemán, el inglés que hablaba Melanie Klein o Anna Freud debe haber tenido ese acento de extranjería de donde venía. Lo mismo la troika que emigró a Estados Unidos y fundó la psicología del yo. Seguramente es un inglés distinto al inglés que hablaba Jones, ¿no? Que fue como el padre de la internacionalización del psicoanálisis. El francés también uno lo podría pensar como una lengua mayor, pero de algún modo frente al inglés, que es como la lengua franca del psicoanálisis internacional, se comporta como una lengua menor, o puede comportarse como una lengua menor. También no es lo mismo el francés de Proust que el francés de este poeta que le nombraba de la Martinica, Aimé Césaire. Puede haber un uso menor de una lengua mayor. Les digo esto, también podría haber un uso menor del inglés, pero hay una idea y tiene mucho que ver con cómo se piensan las publicaciones, del inglés como una lengua franca, aséptica, universal, científica, donde todos supuestamente nos entendemos, que a mí me parece que implica como el vaciamiento de eso que les decía que me pasaba al principio cuando lo escuchaba, del malentendido, ¿no?
de que hay una brecha entre cuando alguien habla y alguien escucha, y no siempre uno está seguro de entender. Y en eso que no se entiende a veces se juega justamente el inconsciente con lo que trabajamos. A mí me gusta muchísimo la lengua inglesa, pero hay un uso de la lengua inglesa como lengua franca internacional en psicoanálisis que me parece complicado. Entonces, les leo, antes de leer un parrafito más, y no es un tema menor, porque en función de cómo uno piensa la lengua, es lo que puede decir. Hay cosas que pueden ser dichas en una lengua y no pueden ser dichas en otra. Hay indígenas norteamericanos que podían hablar de su sexualidad no en el inglés, que era la lengua de intercambio, sino solamente en su lengua originaria. O sea, hay algo de la sexualidad que queda fuera en el pasaje de una lengua a otra. Entonces, la lengua define de algún modo lo que se puede pensar, lo pensable. Estos autores proponían algo que a mí me gustaba mucho, que es estar en la propia lengua como un extranjero. Tratar de evitar la lengua, incluso la propia, como un extranjero, con ese acento en el menor. Y dicen, y se preguntan, ¿no? ¿Cómo arrancar de nuestra propia lengua una literatura menor? Yo diría un psicoanálisis menor. Capaz de minar el lenguaje y de hacerlo huir por una línea revolucionaria sobria. ¿Cómo volvernos el nómada y el inmigrante y el gitano de nuestra propia lengua? Y cuento esto porque también tiene que ver con el portugués y el castellano. El castellano, que es mi lengua, es una lengua menor en relación al inglés. Más allá de la cantidad de gente que lo hable, en términos de poder, es una lengua menor. Pero me parece que frente al portugués, y especialmente en el terreno del psicoanálisis, se ha comportado como una lengua mayor. Y creo que eso a los hispanoparlantes nos ha dado un montón de desventajas, porque en general ustedes entienden mucho mejor el español de lo que nosotros entendemos el portugués. El peso de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de los pioneros argentinos, de la industria editorial, ha hecho que muchos de ustedes hayan leído bibliografía en español desde siempre, y no es nuestro caso. De hecho, el español es una de las lenguas oficiales de IPA y el portugués no lo es. Inconcebiblemente no lo es. Y entonces, esto tiene mucho que ver con que haya una publicación que tenga dos versiones, una en español y una en portugués. Es mucho trabajo, es como hacer dos revistas distintas. Es mucho trabajo y es mucho costo. Sería mucho más fácil hacer una publicación que guarde artículos en los dos idiomas con un predominio de artículos en español, que es lo que ha pasado históricamente. Y en ese sentido, a ver si encuentro una frase que a mí me gustaba, porque tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos en la revista, y que ojalá lo podamos transmitir en cada número. Nosotros tratamos de interpelar, de algún modo, a la otra lengua desde la propia, al español desde el portugués, al portugués desde el español. Y hay una cosa que decía Umberto Eco, que a mí me gusta mucho. Él pensaba en la Europa multilingüística, y decía que el ideal de una Europa políglota no era una Europa donde todo el mundo hablara el idioma de los otros. En todo caso, él soñaba con que cada uno pudiera entender el idioma del otro, pero hablar en su lengua madre. Es como que la única manera de expresar los matices, de expresar ese bagaje cultural de los ancestros, esa lengua primitiva, digamos, del inconsciente con la que trabajamos, es a través de la lengua madre. Entonces, para nosotros es como muy importante pensar esto, que el psicoanálisis se escribe en lengua menor. Y uno podría pensar también cuál es la forma que más le cabe al psicoanálisis, ¿no? Ahí de vuelta aparece la figura de Nosek, ¿no? Porque a través de él yo llegué a un texto de Adorno sobre el ensayo. Porque Calibán es una revista que recibe
textos de distintos formatos. Publica entrevistas, reseñas, por ahí papers más académicos, pero fundamentalmente ensayos. Y el ensayo tiene una ductilidad. Yo le copié algunas características que extraje del texto de Adorno, que no es un texto muy conocido, es un texto muy denso. Se las voy a comentar. Adorno dice, el ensayo es audaz en su afinidad con la dicha y el juego. Es amante de la libertad y profanador de jurisdicciones. Es modesto y desobediente en su impulso antisistemático de las constricciones de la ciencia y teoría organizadas como un todo autosuficiente. El ensayo, que trabaja de manera metódicamente ametódica para acercar su objeto, las teorías, que podríamos decir que las engulla antropofágicamente también, vengan de donde vengan, y sobre todo la experiencia a la que permanece fiel. Es respetuoso del objeto sobre el que versa y trata de lo nuevo sobre lo nuevo, no retraducible a lo viejo. Está lejos de cualquier idea de tratado y ama lo fragmentario y lo inconcluso. Se encuentra a gusto en el terreno de los equívocos, pues apunta a la diversidad. Desnuda, tras los afanes cientificistas de otras modalidades, una verdadera vocación precientífica. Si encuentra actualidad es en lo anacrónico, e intenta zafar todo el tiempo de ser triturado tanto por la ciencia como por la filosofía. Se ocupa de lo ciego que hay en su objeto y su única ley es la de la herejía. Y presta mucha atención a la retórica y al estilo, porque más allá de cualquier artificio, ahí se juega algo de la verdad. A mí me cuesta pensar en un modo que se adecue mejor al inconsciente que esto que Adorno hablaba en relación al ensayo. Por eso es como hemos privilegiado el ensayo como forma dentro de la revista. Y con este acento en lo particular, no en la internacionalización, ¿no? En ese acento de un psicoanálisis pensado, hablado y teorizado desde Latinoamérica, hay una cosa que a mí siempre se me aparece como una metáfora, que es lo que pasa con el mundo del vino. Hay un fenómeno mundial que es de cierta creciente homogeneización de los sabores del vino. Entonces hay grandes vinificadores, winemakers, que recorren el mundo haciendo en cada bodega, en Argentina pasa mucho, un vino que es bastante parecido a la bodega de origen francesa de donde nació ese vinificador. Y eso se cuestiona cada vez más porque justamente la riqueza del mundo del vino, y a mí me parece que también la del psicoanálisis, está en la particularidad, ¿no? en esa manera de producir que solamente se puede hacer desde lo regional, aunque implique pasar por la dificultad de la lengua del otro. Bueno, les hablaba algo de la lengua, algo de la forma. Por ahí les podría contar un poco de los contenidos, mínimamente así, porque la revista la hemos estructurado como en secciones. Las secciones tienen algunas características. Hay varias secciones donde de lo que se trata es de hacer un espacio al otro. Por eso es muy importante esto de las parcerías que ustedes anunciaban y de que estemos hablando acá en un museo, ¿no? Porque nosotros, en todo el equipo editor, y me parece que en la gestión de FEPAL actual y la gestión de FEPAL anterior, no pensamos que la cultura sea como un adorno del psicoanalista, ¿no? O algo que embellece su práctica, sino que la cultura está en el germen del psicoanálisis, en el suelo del que nace. Entonces nos parecía que en la revista tenía que haber un espacio fuerte para el otro de la cultura. Hay una sección que se llama El extranjero, donde publicamos, bueno, en este número hay un carioca, un matemático y poeta carioca escribiendo. Hay una sección de entrevistas donde la idea es entrevistar a alguien que venga de otro lado y nos hable de otro lado. Y hay un dossier en cada número. En el número anterior fue sobre arte, en este número
tiene que ver con Walter Benjamin, ¿no? Que es otro pensador que viene de otro lado, que tiene que ver mucho con lo fragmentario, con lo menor, un pensador así como de los márgenes, que nos interpela mucho en tanto psicoanalistas. Y bueno, tiene obviamente secciones de ensayos psicoanalíticos, pero tiene por ejemplo una sección que se llama Clásica y Moderna, donde la idea es rescatar pensadores tradicionales del psicoanálisis y ponerlos a punto contemporáneo. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un pensador brasilero que es absolutamente ignorado en los países de habla hispana, como Fabio Herman. Por eso está en este número. Y la idea es poder ir conociéndonos entre nosotros a través de la revista, no estar siempre tras las lecturas de los maestros, que tenemos que leer, y tenemos que leer antropofágicamente, incluso con ese acento que tiene el leer mal, ¿no? No sé si han escuchado hablar de los misreadings, las malas lecturas creadoras. Hay toda una potencia en el leer mal el discurso del otro, y de esa manera producir algo creativo, que es distinto al hablar de Caliban en la tragedia de Shakespeare, donde nunca alcanza a hablar como hay que hablar. En ese sentido, desde la revista lo que tratamos es, propiciar que en nuestra comunidad de psicoanalistas latinoamericanos nos animemos hasta leer mal a los maestros, ¿no? Con ese acento local. Bueno, el resto yo les invito a que los vean, a los contenidos, que la hurguen, la revisen, la cuestionen, la critiquen en la revista. La revista tiene, y con esto termino, ¿no? Se mueve en un espacio difícil, ¿no? Que es el espacio del psicoanálisis, que no es ni arte ni ciencia. Acá estamos en un encuentro en un museo con el arte, y en ese sentido, ustedes saben que las musas griegas son fruto de las musas, las artes y las ciencias, digamos, para los griegos, son fruto de noches de amor entre Zeus y Mnemosine, la diosa de la memoria. Y el psicoanálisis habría que pensarlo en realidad como otro encuentro, una décima noche, digamos, porque comparte cosas, no se juega la exactitud como se juega en la ciencia, no se juega la verosimilitud como se puede jugar en la literatura, no se juega la religiosidad, aunque siempre hay como un retorno a la religiosidad en el psicoanálisis, en nuestras posiciones ante los maestros, o a veces una religiosidad que se trasviste de cientificismo, pero sí me parece que se juega algo de la verdad, ¿no? Una verdad como fugitiva, difícil de apresar, y eso es lo que nosotros tratamos como de cercar en este proyecto editorial, ¿no? Y bueno, los invito a que lo vean. Gracias. Muito obrigado, Mariano, pela maneira como você conseguiu explicar o porquê da revista Caliban, o porquê dessa revista bilíngue, em português e em espanhol, e esse processo de criação, eu já falei no início, do qual eu tive o prazer de participar, dessa alegria do Leopoldo Lozec de ter criado essa revista, como sendo uma revista que represente a FEPAL, que não podemos nos esquecer, que somos atualmente na América Latina o maior contingente de psicanalistas do mundo. Eu acho que é muito importante, então, que possamos ter essa revista e que, como toda publicação, a sorte está lançada e vai depender do leitor. Muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra ao Joel Birman, que vai falar sobre a escrita em psicanálise. Bem, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e à revista Calibana, que está sendo lançada, digamos assim, nesse seminário de hoje, pelo convite de estar aqui com vocês, de rever meus amigos, né? Não todos, evidentemente, mas alguns, né? De estar aqui com vocês, nesse seminário intitulado Psicanalizar da Escuta à Palavra. Esse é o tema que vocês propuseram, né? E dentro desse tema, eu me propus a falar sobre a questão da escrita em psicanálise. Quer dizer,
localizar, circunscrever a questão da escrita em psicanálise. Ou a escrita da psicanálise, se vocês quiserem, né? Então, nessa indagação sobre a escrita da psicanálise, nessa reflexão, a pergunta fundamental que eu vou fazer e que eu vou tentar desenvolver fundamentalmente ao longo dessa apresentação é se existe uma escrita específica da psicanálise, né? Se a gente pode afirmar, sustentar, demonstrar se existe uma escrita específica da psicanálise, ou a escrita da psicanálise é uma escrita que a gente encontra em qualquer uma das diversas ciências humanas ou a filosofia, né? E que não existiria, então, nenhuma diferença, né, entre elas, né? A segunda pergunta, que é uma pergunta subsidiária a essa, digamos que a gente responda afirmativamente que existe uma escrita específica da psicanálise, né? A segunda pergunta que se coloca é, supondo que ela exista, se esta escrita que os analistas a praticam atualmente, quando escrevem psicanálise. Ou os psicanalistas ficam devendo em relação a essa escrita. Como disse o meu colega argentino, ficam devendo a essa língua menor e falam uma língua maior, né? Terceira questão, né? Supondo que exista essa escrita e que exista e que os analistas fiquem devendo essa língua menor em nome de uma língua maior, levantar algumas possibilidades de por que esse exercício dessa língua menor não se faz. Então, basicamente, uma questão fundamental, duas questões suplementares, mas que são fundamentais para delinear o que eu estou chamando aqui da escrita da psicanálise, né? Para que eu vou transformar aqui numa problemática. Digamos que a problemática que eu vou apresentar para vocês se chama a escrita da psicanálise, entendendo como problemática uma questão, né? É o trabalho de teorização entendido como um trabalho de trabalhar um problema, né? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui, certo ou erradamente, né? Delirantemente ou não, vocês vão me dizer isso, se é possível sustentar algumas ideias que eu vou lhes propor. De qualquer maneira, é uma problematização em torno dessa questão da escrita em psicanálise, né? E o ponto de partida, né? Eu vou tentar ficar dentro do universo Freud, vou fazer algumas incursões fora, mas basicamente eu vou ficar no universo Freud, porque eu acho que a documentação freudiana nos dá muitos elementos para pensar esta questão fundamental, né? O ponto de partida nosso é uma certa amargura do Freud, manifestado na sua correspondência com Fliess, e numa pequena passagem dos estudos sobre a histeria, onde ele dizia amargamente que, infelizmente, os meus colegas médicos e neurólogos, né, leem as minhas narrativas clínicas como romances e não como narrativas científicas. Ou, se a gente não quer considerar a medicina uma ciência, como narrativas clínicas propriamente ditas. Então, o Freud tinha uma certa amargura disso, né? Porque ele acreditava, ou ele pretendia estar fazendo um trabalho médico, e inicialmente até um trabalho científico, né? O Freud teve uma formação científica rigorosa, né? Pesquisador de anatomia e fisiologia do sistema nervoso, né? Então, Freud era um cientista, propriamente dito, né? Antes de
cair nos encantos da Marta e resolver ser neurólogo para ganhar vida, dizem as más línguas que foi assim que ele se desviou do mundo da ciência, né? Então Freud, nessa amargura dele, ele ironizava, né, os seus colegas neurologistas por não entenderem o quanto ele estava fazendo de fato e de direito uma obra de ciência, né? Então essa é uma primeira cena importante, no momento, né, onde o Freud estava constituindo, configurando a psicanálise, né, o discurso psicanalítico, né, em torno de 1895, né, e ele estava se referindo, evidentemente, né, às narrativas clínicas que ele tinha publicado, não só nos estudos sobre histeria, como também os relatos clínicos, as narrativas clínicas que ele fazia nas suas duas obras sobre psiconeurose e defesa e as novos comentários sobre psiconeurose e defesa, né? 94, 96. Então esse era o dossiê textual, escriturário desse comentário, né? Em seguida, né, 1896, Freud faz uma conferência na Sociedade Médica de Viena, que vai ser publicado sob o título da Etiologia da Histeria, né, onde um dos seus auditores, né, o sexólogo Krefft Ebing, famoso, né, neuropsiquiatra famoso, sexologista, que estava presente na apresentação do Freud, e a recepção desse neuropsiquiatra era de que a exposição do Freud não passava de um conto de fadas científico. Essa era a formulação, né? Isto é, o Freud estava apresentando ali, a apresentação mais sistemática do Freud sobre a teoria da sedução. O Freud está apresentando ali a teoria da sedução, e o Krefft Ebing diz: isso aqui não tem nenhuma consistência teórica, isso é mera fabulação, é um conto de fadas científico, né? Então a gente não pode levar isso que esse senhor está nos apresentando muito a sério enquanto uma obra de ciência. Isso é uma segunda cena. Uma terceira cena, né, é a recepção da interpretação dos sonhos na comunidade científica e filosófica também, digamos assim, né? Médica de Viena, médica, científica e filosófica de Viena. Não sei se vocês sabem, tanto quanto eu, né, a importância dessa obra inaugural na construção da psicanálise, no sentido de que o Freud tenta sustentar a hipótese de que o sonho é uma realização de desejo, de que o desejo é fundante do psiquismo, né? De que não é o critério da consciência que define o psíquico. Este era o critério estabelecido pela neuropsiquiatria e a neuropsicologia dominantes naquele contexto, né? No sentido de que a consciência, né, ela é uma espécie de epifenômeno do funcionamento do sistema nervoso central, né, de forma que não haveria o sonho, não haveria vida mental durante o sono, e sim suspensão da vida mental, né? Então é um pouco essa ideia que o Freud desconstrói com a interpretação dos sonhos, mostrando que efetivamente havia vida mental, né, durante o sono, e que o sonho era uma forma de manifestação dessa vida mental e não era, como diziam os neurobiologistas da época, o efeito dos sinais de descarga do sistema nervoso central diante da ausência da vida psíquica, que essa era a hipótese neurocientífica naquele momento, né? Muito bem, o Freud faz então aquela obra imensa, uma análise pormenorizada dos sonhos, e a recepção da obra
diz que o método do Freud para analisar sonhos e a concepção do Freud do sonho como realização do desejo não passa de uma concepção estética, né? Isto é a formulação do Havelock Ellis, outro sexólogo muito importante, né, na época, vocês sabem, Freud se correspondia com ele frequentemente. Então, há uma recepção da obra no nível de uma produção estética. Era muito bonito o que o Freud fazia, né, muito engenhoso, né, mas aquilo não tinha nenhuma consistência científica. É isso que o Havelock Ellis está dizendo para o Freud, né? Então, seja no plano da narrativa clínica, seja narrativa das experiências analíticas, seja no plano das primeiras teorizações do Freud, é isso? Metapsicologias iniciais do Freud, a recepção que se fazia do Freud era que o Freud não fazia uma obra, não fazia uma teorização médica consistente, nem as suas narrativas clínicas eram construídas de acordo com os cânones do discurso médico, do discurso neurológico. Esse era o ponto, né? O Freud, da mesma forma como ele ficava amargurado com a recepção das suas narrativas clínicas, ficava igualmente amargurado com a recepção dos seus textos metapsicológicos, né? Questão fundamental. Existe um mal entendido nisso entre os neurólogos e Freud? Isto é, ou existe um bem entendido? Isto é, os neurólogos não conseguiram apreender efetivamente, né, a cientificidade do trabalho do Freud, né, e a amargura do Freud em relação a isso era legítima, né? Ele era uma espécie de... O gênio dele não era reconhecido como ele gostaria que fosse, como uma obra de ciência. Ou será que os ditos neurólogos entendiam muito bem que havia uma diferença fundamental entre o que o Freud dizia e a maneira como ele escrevia e a forma de escrever que ele fazia e aquilo que se fazia no mundo da clínica médica, da teoria médica ou da clínica neurológica. Então, o meu problema aqui, eu quero tensionar até onde for possível, né, sem explodir as paredes desse museu. Paulo pode ficar tranquilo em relação a isso, né? Essa tensão entre o bem entendido e o mal entendido, né? Porque eu acho que é aí que se situa uma questão central, fundamental, né, nesse momento constitutivo da psicanálise, que eu acredito com ressonâncias ainda na nossa dita contemporaneidade, né, entre esse bem entendido e esse mal entendido. Então, para fazer esse tensionamento, né, quer dizer, a minha ideia aqui é um pouco tensionar essa relação, tensionar essa relação bem entendido, mal entendido, no sentido de distribuí-la em duas oposições. Essa oposição psicanálise e medicina, que é a que eu estou tratando já aqui, né, e psicanálise e ciência, que é o que eu vou posteriormente e sumariamente tratar aqui, né? Quer dizer, então essa oposição, essa tensão, bem entendido, mal entendido, ela vai se superpor com duas outras oposições, que é a psicanálise e medicina e psicanálise e ciência, né? Em relação à psicanálise e medicina, para a gente ir direto ao ponto, né, depois dessas incursões iniciais do Freud, desses dissabores e ironias, né, o Freud vai retomar essa discussão de uma maneira mais central, mais densa, em dois textos
um de 1923, intitulado Uma Neurose Demoníaca do Século XVII, e uma outra, 1926, que é um ensaio sobre análise leiga, onde ele vai lá defender o Reich, o Theodor Reich, contra a acusação de que ele estava fazendo uma prática médica ilegítima, porque ele não era médico quando realizava a psicanálise, né? Contexto esse. Então, nessas duas obras, primeira obra dele, Uma Neurose Demoníaca do Século XVII, qual é a formulação do Freud? Né? Já estamos bastante distante do ponto inicial, mas onde ele diz uma coisa sinteticamente é o seguinte: ele diz assim: os demonologistas da Idade Média tinham toda a razão de dizer que as possessões diabólicas eram produtos de espíritos malignos que se apossavam do corpo dos possuídos. O Freud, contrariamente à medicina moderna, científica, que não consegue perceber esta evidência que os demonologistas já faziam e que a psicanálise retoma, identificando os ditos espíritos malignos, diabólicos, com a figura dos fantasmas ou das fantasias inconscientes. Essa é a formulação do Freud. É claro que o Freud está aproximando aí bruxaria, histeria, né? Não é uma pesquisa original do Freud. O Freud está baseado aí num trabalho prévio do Charcot. Charcot fez pesquisas mostrando a grande experiência histérica com as possuídas medievais, em que tem obras hoje de arte, e o trabalho do Charcot mostrando toda a pesquisa que o Charcot tinha em relação a isso. Te encontra em qualquer boa livraria do ramo, digamos assim, né? Vocês podem consultar isso. Mas o que é interessante na formulação do Freud, né, para além disso, é o fato de que ele faz uma filiação entre psicanálise e demonologia. Essa que é a questão. Isto é, numa concepção genealógica, para usar um conceito, seja do Nietzsche, seja do Foucault, ele está dizendo que, numa história da longa duração, a psicanálise está mais para a demonologia do que para a medicina. É isso que ele está dizendo. Né? E que os fantasmas medievais estão para... e os espíritos medievais estão para os fantasmas descobertos por Freud numa relação genealógica de filiação. Essa que é a ideia. Né? Então, vejam bem, o Freud era um homem que não tinha medo de fazer esse tipo de formulação. Né? Se a gente vai lá para a obra de 1926, né, sobre análise leiga, quer dizer, qual é basicamente o grande argumento que atravessa a obra toda? O Freud está fundamentalmente discutindo com médicos, né? O interlocutor deles são médicos, que interpelam ele a respeito do efeito curativo da linguagem. Esse é que é o ponto. Né? Isto é, o Freud tenta, por mil maneiras, por mil subterfúgios, forjar diálogos onde ele é interpelado por interlocutores e onde ele tenta dizer: as palavras têm um poder curativo, diferentemente do que pensa a medicina científica, que acredita que as palavras não têm um efeito terapêutico e curativo. Quer dizer, então o Freud está incluindo na sua concepção, concepção da psicanálise, esse aparato linguístico discursivo como um instrumento terapêutico fundamental, dizendo que a medicina positiva não faz mais isso, desistiu disso. É interessante, se a gente for pegar lá o Nascimento da Clínica do Foucault, a gente vai poder perceber que nos séculos 17 e 18, a prática médica, ela se fazia
centrada também na prática da linguagem, coisa que foi suspendida com a emergência da medicina moderna, com a emergência da anatomoclínica, tá certo? Quer dizer, então Freud, ao retomar a questão da linguagem e de formular o efeito terapêutico das palavras, ele está restaurando uma relação com uma medicina pré-moderna, contra a medicina moderna dita científica. Né? E ele já fez isso. Se esse texto de 26 fala disso, essa formulação do Freud é uma formulação muito precoce. Né? Se a gente for lá em 1891, né, num texto dele chamado Tratamento Psíquico, né? O texto do tratamento psíquico é um texto que durante muito tempo foi considerado como um texto de 1905, mas é um texto de 1991, porque o que o Freud apresenta ali já está baseada numa conceituação psicanalítica. Né? Então, muitos intérpretes outrora acreditaram que era uma obra mais tardia, mas é um texto de 1991, onde o Freud basicamente demonstra o efeito terapêutico das palavras. O efeito terapêutico das palavras e por que certas práticas populares de cura ou por que determinadas práticas religiosas, como Lourdes e outros redutos religiosos, têm um efeito terapêutico. Tem um efeito terapêutico porque são sustentadas na linguagem. Né? Na linguagem e, evidentemente, na figura carismática do religioso que profere aquelas palavras. Né? Então, nesse texto de 1991, o Freud já sustenta essa ideia, já sustenta essa tese, né? Mostrando a existência de uma organização linguística discursiva como prática retórica em que, na verdade, ele está fazendo um rompimento com a medicina moderna e indo buscar na medicina pré-moderna esse ponto de apoio, coisa, aliás, que ele diz nesse texto, né? Desde os gregos até recentemente,